Es para nosotros un gusto nuevamente recibirlos aquí en Visiones Compartidas. Recuerdo que estamos en el ciclo de Comunicación y Cultura, desarrollado a partir de del trabajo, de las iniciativas del programa de investigación y documentación en comunicación educativa del CETE, que pertenece a la Dirección General de Televisión Educativa. En esta ocasión vamos a abordar un tema relevante, que es el tema de la subjetividad y la cultura, una cuestión que tiene múltiples dimensiones, que involucra diversas instancias y múltiples procesos. El asunto de la cultura tendencialmente se identifica como una cuestión de colectividad, de socialidad, de comunidades, pero sin duda también tiene que ver con la individualidad, con la singularidad, con la subjetividad. Para abordar esta temática nos acompaña un especialista, un académico y un investigador que ha trabajado la relación entre estas dos dimensiones y especialmente el vínculo entre la teoría psicoanalítica y las teorías de la comunicación. Además, con un ejercicio práctico muy relevante, con un trabajo comunitario, con un trabajo psicoanalítico que yo destaco y aprecio muchísimo. Se trata del doctor Francisco Huitrón. Francisco, muchísimas gracias, bienvenido a Visiones Compartidas. Va a ser un placer platicar contigo. Pues gracias por haberme invitado y vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Yo quisiera, antes de iniciar la conversación, destacar ese trabajo que estás desarrollando en este momento en Atenco como parte de la atención, digamos, terapéutica psicoanalítica, sí, a víctimas de la tortura. Y me parece importante porque eso muestra el carácter de tu trabajo y un poco el perfil, la manera en que ves las cosas. Y bueno, en ese sentido, precisamente por ahí, pensando un poco en cómo los acontecimientos, los procesos sociales y políticos tienen que ver también con instituciones, con formas de ver el mundo, con formas de representárselo, y que ponen en juego sin duda la manera en que los sujetos encaramos, digamos, la manera en que nuestras instituciones, nuestras estructuras se plantean las relaciones sociales, se plantean los vínculos intersubjetivos, se plantean sus funciones, se plantean sus objetivos. Este lado de instituciones con una cierta racionalidad, con una cierta constitución, y los sujetos que ante ellas, de alguna manera, definimos quiénes somos o nos ubicamos ante esta construcción del sentido que hacen estas estructuras, digamos. Y por ahí me gustaría empezar a comprender de qué manera las instituciones o las estructuras participan en la constitución, en la formación de los individuos. Una pregunta muy amplia, pero para contestarla de manera muy puntual sería: una institución, cualquiera que sea, no tiene ni la intención ni la capacidad de formar individuos. Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No es el trabajo de la institución. Creo que tiene que ver con un viejo problema que planteaba Mafalda en sus caricaturas, Relé Esquino, que decía: ¿cómo es posible que logremos encontrar un punto medio para que las reglas de urbanidad no terminen pavimentando nuestra espontaneidad? La institución, por definición, tiene que homologar, y en función de eso opera. La realidad social, la realidad individual y nuestra necesidad de ser existencial es rica en posibilidades de significación, de modos de ser y de apropiación de una realidad concreta.
ese es el trabajo del individuo, ese es el trabajo del espontáneo, de lo creativo, de expresar una subjetividad, de expresar una manera de ser y de estar en el mundo. El problema con la institución es cuando llega a grados en donde plantea una visión única del mundo, plantea que la gente se maneje dentro de esa visión única y deja pocos espacios para lo espontáneo, para lo creativo, o como en el caso de Atenco, la represión llega a límites tan brutales que lo que se está rompiendo no es únicamente la posibilidad de tener una subjetividad, una espontaneidad, una manera de ser. Lo que se está impidiendo es tener la posibilidad de pensar, de sentir y de actuar en congruencia, porque es una experiencia social de represión tan brutal que la vivencia de la gente remite a una realidad, algo así como un río que se sale de su cauce, y lo que la gente está reportando es: no alcanzamos a nombrar, no alcanzamos a entender, no alcanzamos a poner en algún lugar qué pasó. Entendemos que nos golpearon, pero ¿qué pasó? ¿Qué no vivíamos dentro de un grado de orden? Ese grado de orden se alteró, y al alterarse ese grado de orden, de repente conviven los pensamientos, los sentimientos, pero también las fantasías más primitivas, los impulsos y la angustia. Y en esta mezcla es muy difícil no solamente la expresión de lo humano, sino algo que es fundamental para tener un grado de coherencia y pertenencia a una realidad social. Perdemos la capacidad de nombrar nuestra experiencia, no podemos definir la situación en la que estamos participando. En esta ocasión estamos participando de una charla y podemos definir esto como una suerte de diálogo, de búsqueda de ideas, de conocimientos, de experiencias, y estamos definiendo nuestra interacción. Cuando no podemos definir qué está pasando, comenzamos a desestructurar mi relación con el afuera y la relación que tengo con mi adentro. ¿Cuál es el efecto psicológico de la represión entonces? No es únicamente la muerte o la golpiza brutal, es hacerle perder a la gente la capacidad de ponerle nombre a lo que pasó y dejarse manejar por fantasías primitivas, por impulsos y sobre todo por miedo y desesperanza. Y esta es una forma de control social, no es un efecto aleatorio, es una manera de fragmentar la percepción de la gente y dejarla incapacitada para nombrar su experiencia. Lo que pretendería una intervención terapéutica es que la gente pueda recuperar esta capacidad para decir qué pasó, cuál es mi lugar como sujeto, cómo llegué ahí y cuál es mi sentido. Y entonces abordarla de manera congruente, no solo desde las pasiones, no solo desde las fantasías primitivas, sino también desde los afectos, desde el pensamiento y desde una conducta congruente. Entonces, ¿cuál es el papel que juegan las instituciones? Las instituciones juegan un papel en la línea de darnos un orden. Lo que no debemos olvidar es que el orden no es lo único que existe. Además del orden, están las diferentes perspectivas que nacen de diferentes singularidades y por lo tanto poder coexistir entre el orden institucional y las diferencias individuales es un problema de diálogo, de poder establecer un diálogo entre lo que se me plantea, lo que reflexiono y lo que actúo. Entonces hay espacio para lo subjetivo, entonces hay espacio para lo creativo y entonces hay espacio para el crecimiento. Cuando predomina el orden institucional, hablamos de alienación. Me están quitando algo para inscribirme en un orden que poco tiene que ver con mis características individuales, porque es un orden que busca hacer algo más homogéneo. Normalizado. Para poderlo manejar. Esa es la necesidad institucional, pero no necesariamente es una necesidad de cada uno de los individuos y de los individuos formando colectividades, ¿no?
Ahora déjame ponerte en estos términos las cosas. Pones en juego ya varias ideas y varias problemáticas. 3 problemáticas que estás sugiriendo. Una primera cuestión es el asunto de la relación del sujeto con la posibilidad de simbolizar su propia experiencia, Sí. la experiencia de los otros y el sentido del mundo en el que se encuentra, que pasa por la relación con lo simbólico, digamos. Ajá. Es una dimensión crucial. De otro lado, la problemática de las instituciones, de la multiplicidad de instituciones, de la reconfiguración de las instituciones en su dialéctica, tanto con el sujeto, pero también con lo que podríamos llamar como el terreno de los campos sociales o de los espacios sociales. Los espacios de interacción social que no necesariamente son espacios institucionalizados, pero que en algún sentido tienden a institucionalizarse. A mí me parece que de alguna manera las relaciones humanas, las relaciones entre las personas, los vínculos intersubjetivos, los vínculos comunitarios, en la medida que se instituyen, en la medida que se legitiman, se reconocen, van generando un conjunto de reglas o principios de relación que podríamos decir son una clase de institucionalidad. Sí. Y habría entonces en ese sentido como una flexibilidad, una maleabilidad de las estructuraciones de las instituciones, por decirlo de alguna forma. Y un tercer elemento es el de la vinculación entre estas relaciones institución, subjetividad o institución, grupo, colectividad, campo social, etcétera, y el poder. Es el problema del ejercicio del poder, de la presencia de la fuerza, que si por una parte proviene en buena medida de las, digamos, reificaciones estructurales de las instituciones, también proviene de las relaciones sociales, de las fuerzas sociales, de los vínculos sociales. Toda esta dimensión de la resistencia, toda esta dimensión del planteamiento de una refiguración, de una reorganización de la realidad, etcétera, que sin duda pasa otra vez por lo simbólico y por la posibilidad de construir una utopía, por ejemplo, de construir un proyecto, etcétera. Claro, 3 escenarios que terminan interconectándose en esta reflexión densa que nos estás poniendo en juego, y me gustaría ir dilucidando uno por uno. Empezar un poco por esta dimensión de el proceso de simbolización, la relación con lo simbólico, quizás en su forma más clara, la relación con el lenguaje, que para los seres humanos resulta ser capital, tanto en la definición de su propia intimidad, como en la definición de sus relaciones con el mundo. Bueno, qué bueno que lo centramos. Pues un buen punto para centrarlo sería el lenguaje. El lenguaje como una posibilidad de unir estos diferentes campos, de establecer los puentes entre lo individual y lo social, entre lo consciente y lo inconsciente, también entre lo intracomunicativo y lo intercomunicativo, entre nuestras relaciones, el pasado y el presente, entre las relaciones de poder que mencionas, entre el derecho que también nos atraviesa, porque estamos también en un mundo de leyes formales. Entre estos diferentes campos hay una gran diferencia, si pensamos en términos de lenguaje, entre un mundo puramente objetivo, un mundo que es, un mundo que imaginamos y un mundo que puede ser. Para que podamos jugar dialécticamente con esos 3 espacios, lo que es, lo que me imagino y lo que puede ser, lo que fantaseo y lo que puede ser, el lenguaje tiene que encontrar un punto de reunión entre este mundo objetivo, mi mundo subjetivo, mi manera de ser y de estar en el mundo,
y abrirme el espacio a pensar en una oportunidad, a pensar en la esperanza, esto es, tener un lenguaje que me hable del objetivo, que me hable de un mundo simbólico o de una realidad pensada, que me permita pensar esa realidad y que el poder pensar esa realidad me abre el espacio a una oportunidad, a una utopía o a una oportunidad. La oportunidad de participar dentro de una realidad, que ahí entramos al problema fundamental que el lenguaje también señala y nos ayuda a distinguir entre lo que es una realidad objetiva y una realidad ideologizada, una realidad atravesada por la ideología, por las relaciones de poder que derivan en enajenación y que necesito poder distinguir entre lo que me es propio, lo que me es ajeno y lo que me está siendo impuesto. Claro, y reconociendo un poco que ese mundo objetivo o esa realidad objetiva es una realidad lingüística también, sí, es una realidad simbólica, en el sentido de nosotros los seres humanos, entidades lingüísticas o entidades simbólicas, que no tenemos otra forma de relación con el mundo más que la relación que establecemos a través del lenguaje. En ese sentido, nuestro mundo es simbólico, es lingüístico, aunque podamos distinguir, y en eso nos jugamos el destino humano, entre nuestra condición estructural fehaciente y nuestras fantasías, nuestros imaginarios. Y te propongo que hagamos aquí un corte, vemos una información y con esto en la mesa de discusión regresamos. Ok. Poca confianza en el siglo XXI. En todo caso, algo pasará. Morirán otra vez los hombres. Nacerá alguno del que nadie sabe. Otra física en materia de soltura hará más próxima la imantación de la tierra. De suerte que el ojo ganará en prodigio, el viaje mismo será vuelo mental. No habrá estaciones. Con solo abrir la llave del verano, por ejemplo, nos bañaremos en el sol. Las muchachas perdurarán bellísimas esos 9 meses por obra y gracia de las galaxias, y otros 9 por añadidura después del parto, merced al crecimiento de los alerces de antes del mundo. Así las mareas estremecidas bailarán airosas, otro plazo, otro ritmo sanguíneo más fresco, lo que por contradanza hará que el hombre entre en su humus de una vez y sea más humilde, más terrestre. Regresamos en esta reflexión que está ayudándonos a hacer, o que está haciendo fundamentalmente el doctor Francisco Buitrón. Nos quedamos en el problema de la relación del lenguaje con la subjetividad. Sí. Y quisiera plantear como 2 caminos, una doble bifurcación. Por una parte, esta relación del lenguaje con la experiencia objetiva, digamos, esta posibilidad del lenguaje de ayudarnos a reconocer el mundo en el que estamos, de situarnos en él, de situarnos en ese mundo cultural. Objetivo aquí es simbólicamente objetivo, digamos. Y de otro lado también esta posibilidad de lo simbólico de evadirnos de esa realidad, de internarnos en el mundo de la fantasía, de la imaginación, que psicoanalíticamente entiendo que es uno de los problemas sustanciales. Y de otro lado, la cuestión del lenguaje, que parece atravesar desde el territorio más íntimo de la experiencia subjetiva
hasta el campo de la intersubjetividad. Este asunto que en algún sentido pues el psicoanálisis plantea de que el inconsciente habla a través de la metáfora, a través de las metonimias, a través de los símbolos. Y esos recursos son recursos simbólicos de la cultura, de la poesía, del habla, de la lengua, etc. Entonces pareciera que abraza los dos territorios. Sí, y la cuestión es cómo dar cuenta de esto. Exacto. Básicamente, en la medida en que haya una clara conciencia de la relación entre mi mundo inconsciente y mi mundo real, el mundo real y el mundo inconsciente se van a enriquecer por este proceso de retroalimentación. Algo de mi subjetividad enriquece a mi afuera y algo de la afuera enriquece a mi subjetividad. La cuestión se comienza a complicar cuando metemos el elemento social. No es lo mismo tomar contacto con una realidad objetiva que tomar contacto con una realidad ideologizada, con algo que me han vendido como mi realidad, pero que no es mi realidad. En ese sentido, la percepción no me alcanza a rescatar en función de la realidad y mi fantasía no se enriquece con ese contacto, se empobrece, porque está buscando ser homologada. Y habría otro elemento, la posibilidad también de imaginar, de crear esta parte humana que nos permite trascender e ir más allá de la percepción inmediata. Daría una imagen que creo que nos puede ayudar a conciliar esto. Cuando pensamos en una situación social y recordamos, por ejemplo, a Hemingway y pregunta por quién doblan las campanas, que es un texto que habla de una guerra que ocurrió en Europa y que no tiene que ver directamente con nosotros. Si convierto ese texto y descubro que las campanas están doblando también por mí, pienso que Atenco tiene que ver con el 68, tiene que ver con el 10 de junio, y que ahorita los están golpeando a ellos, pero después puedo ser yo. Comienzo a participarme, comienzo a convertir ese texto en algo que tiene que ver con mi subjetividad, con mis fantasías, con una realidad que se está encarnando en seres concretos. Y voy y trabajo con estos seres concretos desde lo que yo también me juego y me sé como persona, desde mis capacidades y mis limitaciones. Pero en este juego, en donde me abro el espacio al diálogo, ahí sí puedo encontrar la posibilidad de verificar cuáles son mis fantasías, cuáles son mis deseos inconscientes, cuáles son mis represiones, cuál es la realidad concreta que está viviendo esta gente, y entre los dos ver qué se puede hacer en el diálogo, cómo podemos pensar alternativas, generar otras perspectivas y no quedarnos limitados a roles estereotipados del que ayuda y de quien es víctima, porque eso sería hacerle el juego a un sistema que simplemente va a reproducir más de lo mismo. Pero necesito entonces de la conciencia, del diálogo, del lenguaje, de encarnar esta realidad, de darle nombre a mi subjetividad, de escuchar la subjetividad del otro, y entonces sí, en este juego que se da entre inconsciente y realidad, entre subjetividad y objetividad, podemos llegar a convertirnos en propuesta. Una manera de enfrentar el problema es dejar de ser parte del problema y convertirnos en propuesta. Y eso pasa entonces también por el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad. Y entonces estamos hablando de un compromiso que se establece no solo con el otro, lo establezco conmigo y con mi cadena de intersubjetividades, porque también mi yo es un yo social. Claro. No doy cuenta de mi acción, doy cuenta de cuál es mi herencia y a qué tribu pertenezco. Y desde esta tribu sí me puedo solidarizar, entendiendo a la solidaridad como una relación entre iguales, no una relación de poder de arriba hacia abajo, porque entonces, haga lo que haga, reproduzco el mismo sistema que dio origen a esta represión. Una posibilidad de integrar, de unir estas instancias sociales, individuales, conscientes, inconscientes, de pensamiento y de impulso, es en el encuentro de realidades encarnadas. Creo que esa es una de las posibilidades que no se podrían lograr sin el lenguaje.
si no podemos tener una realidad común pensada. Nos podemos no solamente transmitir información, sino también podemos expresarnos, y entonces hay comunicación humana. Claro, y en ese sentido también yo creo que se pone en juego otra dimensión que ya en algún sentido has estado advirtiendo, y es que por una parte el lenguaje constituye ese fondo común del que provenimos como inteligencias, como espíritus creativos, como subjetividades, como colectividades. Gadamer, un importante hermeneuta fallecido hace poco, contemporáneo, se planteaba la idea de que el lenguaje es un diálogo del que emergemos. Y con esa idea del diálogo se refería pues a esta cuestión de estas largas tradiciones históricas que en algún sentido van construyendo una conversación interminable sobre lo que somos y sobre el mundo en el que nos encontramos. Nosotros provenimos de ese diálogo. En ese sentido somos una constitución de la historia lingüística, pertenecemos a nuestra lengua. Bajo esta idea de que más que nuestra lengua ser un instrumento, nosotros pertenecemos a nuestra lengua en buena medida. Nuestra significación proviene de ella. Pero también nuestros horizontes o nuestra proyección, justo en ese sentido del encuentro que permite resolver nuestros enigmas o nuestro momento crucial en la historia, en la experiencia, pasa precisamente por la posibilidad de proyectar ese origen lingüístico común a un territorio no existente todavía, a un campo de posibilidades. Y ahí un poco quiero enfatizar esta idea de que si por una parte los procesos de simbolización pueden llevarte al territorio de la fantasía, como tú estabas señalándolo de alguna manera hace un momento, también son la fuente para la construcción de cualquier proyecto histórico o de cualquier proyecto personal, digamos, legítimo, para abrir las posibilidades de ser en el mundo, digamos. Sí. Creo que esto que mencionas es lo que nos permite aterrizar muy bien el tema, pensar en este fondo común. Hay diferencias individuales, hay diferencias sociales, hay diferencias ideológicas, hay diferencias, gracias a Dios. Hay también diferentes niveles de comunicación expresados en términos de logos y de mitos. Hay palabra y hay imagen. Pero atrás de todo eso hay un fondo común. Pero en este fondo común, pensando en que la tierra es de quien la trabaja, hay que trabajar, hay que pensar, hay que simbolizar este fondo común, que es el trabajo de la conciencia. Claro. Y en este trabajo, este es un trabajo de esperanza y es un trabajo que también tiene que ver con la fe, es seguir creyendo en el ser humano, en donde a pesar de las diferencias, hay algo común a lo que podemos remitirnos sin que tengamos que homologarnos, sino más bien aprender a dialogar y a comunicarnos. Bueno, ya un poco con este señalamiento que haces, tenemos que llegar al final de la conversación. Este programa es la culminación del ciclo Comunicación y Cultura que hemos venido desarrollando durante varias jornadas y en los que tocamos temas tan diversos como cibercultura, como ahora cultura y subjetividad, como poética de la cultura, como distintas temáticas que intentan dilucidar un poco esta conexión tan central y tan relevante de la sociedad contemporánea. Les agradecemos muchísimo su presencia, ha sido el resultado de un esfuerzo del PITSE, del Programa de Investigación y Documentación en Comunicación Educativa. Agradecemos a la Galería Metropolitana que nos haya hospedado y nos haya dado el territorio idóneo en este contexto estético para el desarrollo de esta serie. Esperamos tener su compañía en las siguientes series que vamos a desarrollar a partir de los programas del PITSE. Muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima ocasión.